amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy el doctor Jesús González y estamos dando inicio al programa Metrópoli Monterrey. Arturo, ¿cómo estás? Bien, mi Chuy, como cada sábado y hoy 16 de marzo, espero que mucha gente nos esté escuchando y viendo porque el tema que traemos ahora es sumamente interesante. Pero antes de eso, ¿verdad? Claro. Comenzamos con nuestra mundana sección. Pero espérame, antes de eso déjame mandarle saludos a la gente que nos está siguiendo por Ah, radio, ok, Arturo. está bien, me fui del guión, perdóname. Sí, en el 98.1 el FM, a través de Génesis, en nuestro Facebook y en nuestro canal de YouTube, pero también nos puedes seguir en nuestras redes sociales de Instagram, TikTok o escuchar el programa a través de Spotify. ¿Y cuál es nuestro WhatsApp, Arturo? 813-720-0000, bien fácil, bien sencillo, y sí lo leemos. Es correcto, y ahorita estamos transmitiendo desde nuestro estudio en San Pedro Garza García, Nuevo León. Arturo, ahora sí podemos arrancar con esta esperada y ansiada sección. ¿Para qué me invitan si ya me conocen? Exactamente. Bueno, palabras más, palabras menos. Pero fíjate que quiero empezar con el tema que vamos a ver hoy, porque en la semana no hubo muchos hechos significativos. Os digo, la mortandad de siempre, la corrupción de siempre, la contaminación de siempre. Se me hace que hasta más. Los dimes y diretes, compadre. No, cada vez se pulen más, está más refinada la cosa. Sí, parece. Lo único, Chuy, que me está gustando es que antes rata no comía rata. Y ahora entre ellos mismos se están devorando. No, ahorita está tan repartido el pastel, no sé. Está muy dura la cosa, ¿no? Parecen Ratatouille. No, bueno, antes tenían como un pacto de no agredir la familia, de no meterse más allá de lo que era la política y las corruptelas, ¿verdad? Pues me das, te doy, ¿cuánto te robaste? Me toca tanto, es que no me diste. Y ya no se las sabían llevar muy bien, tenían cierta inteligencia porque esa subespecie llamada políticos realmente no tienen corazón, no tienen amistades y no tienen palabra, ¿verdad? Entonces, hasta ahí la iban llevando, pero como que ahora se descompuso, les entró el virus de la rabia, no sé, y andan todos contra todos. Oye, eso del virus de la rabia, pues no sé, Arturo, pero sí están contagiados de algo porque se están dando con todo, se están tirando con todo y apenas va empezando. Vamos a ver qué viene en los próximos meses. Lo único bueno que nos podría pasar es que entre todos se acabaran, se destruyeran y emergiera una nueva raza de mexicanos que sí quisieran hacer patria, que sí quisieran levantar este país, que sí quisieran sacar todo el potencial que tenemos como recursos humanos, personas y naturales, y que realmente toda esa estirpe de lacras que nos han acompañado desde la conquista y luego la independencia, algún día se acabaran, porque yo creo que ya nos vamos a ir, Chuy, de este planeta y nunca vimos un cambio verdadero realmente. El único cambio que hicimos fue el que nosotros hicimos por nosotros mismos. Claro, de manera personal. Definitivamente. Como estuvo haciendo desde su trinchera, haciendo un pequeño cambio personal, primero que nada, y en nuestro entorno. Pero bueno, ya que nos desahogamos de eso, ¿Qué sigue? Pues no hubo días conmemorativos que yo me acordara en la semana, así muy relevantes por lo menos. Quiero dar las gracias y saludar a toda la gente de Progreso Yucatán. Andamos trabajando por allá en otras áreas que no son la medicina y realmente me he encontrado con bastante apoyo, con muy buenas personas. Les he comentado del programa, algunos nos siguen. Y pues nada más darles las gracias nuevamente y mandarles saludos a toda la gente de Progreso Yucatán. Claro que sí, de Progreso Yucatán, de Mérida. Siempre Nelda y su familia nos siguen también desde allá. Así Mérida, es. Que son regiomontanos, pero que ya tienen algunos años viviendo allá. Oye, Arturo, no hay nada que se conmemorara la semana pasada, pero estaba recordando, hace 4 años se cerraron las fronteras, Arturo. Así fue es. Cuando vino lo del inicio de la pandemia. La pandemia, así es. Yo andaba justamente, unos días previos, andaba en Dallas, Texas, en casa precisamente de nuestro ingeniero de audio, Manuel Guerra, con el buen César Guerra, que siempre nos siguen desde allá, tanto Manuel y Mireya, les mandamos un saludo, siempre siguen ahí el programa de Metrópoli Monterrey, y me estaba acordando de eso, Arturo, y dije, wow, o sea, ya pasó tan rápido 4 años, Arturo. Yo me estaba acordando, Chuy, que estoy viendo el teléfono en vez de la cámara, entonces, si usted me vio un poco desviado por ahí en la transmisión, es que yo estaba acá viendo. El teléfono es un distractor muy grande, pero es un respaldo también para nuestra transmisión. Sí, fíjate que sí, son 4 años, una mortandad terrible, una manera de llevar las cosas bastante negligente. Si tú te pones a ver los videos pasados de cuando comenzaba la pandemia y todo lo que todos ya saben. Y todos los que ya sufrieron una pérdida de un familiar o de un ser querido irreparable, gracias a los políticos, pudo haber muchas menos muertes, pudo haber menos incidencia de la enfermedad en la población, pudo haber menos consecuencias, pero el pudo haber no existe. Entonces, cuando vaya a votar, usted fíjese bien por quién va a votar. Es correcto. Acuérdese bien de eso, sobre todo, y tome una decisión razonada de
su sufragio, o sea, de su voto. No lo haga nomás por el color, porque le gustó el candidato o la candidata, sino realmente por algo que pudiera representar un cambio o una esperanza, ¿no? Oye, hablando de eso, precisamente quiero felicitar a mi amigo Pedro Guerrero Jr., el licenciado Pedro Guerrero, que está como candidato a diputado local por uno de estos distritos. Después lo vamos a invitar para que nos comente un poquito aquí en un segmento de qué se trata. Y ustedes saben que yo soy antipolítico generalmente, pero Pedro es una persona que viene desde abajo para empezar, que ha sido activista social más que político, y que ahora anda en la política porque no hay otra manera de meterte al sistema. O sea, si no te metes a la política no puedes estar ahí opinando ni decidiendo. Y si usted quiere hacer un cambio, pues tiene que entrarle ahí al aro, ¿sí? Así es. Entonces, Pedro, felicidades. A ver si nos acompañas por aquí un rato después para que nos comentes todo tu proyecto, por qué distrito vas y qué piensas hacer. Claro, un fuerte abrazo al buen Pedro, que también ha estado haciendo muchas actividades allá en México dentro de la cuestión de su partido, que ya nos platicará. Nosotros no estamos a favor ni en contra de ningún partido, pero apoyamos las buenas propuestas, apoyamos también a la persona, al ser humano que conocemos principalmente. Sí, es lo que quería comentar, que yo estoy apoyando realmente a la persona que yo conozco, sí, a los partidos, y ustedes saben lo que pienso de los partidos políticos. Otro cáncer más de este país. Es correcto. Oye, Arturo, pero cambiando un poquito de tema. Dímelo. ¿A quién tenemos de invitado hoy? Y sobre todo, ¿cuál es el tema del que vamos a hablar? Yo presento al invitado, ¿te parece? Preséntalo y yo digo cuál es el tema. Tenemos a nuestro invitado, nuestro buen amigo, ya también gente de casa, el licenciado Exacto. Julio Ortega González, del Buffet Ortega González y Asociados, y además él es presidente del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León. O sea, no tenemos a cualquier persona aquí sentada con nosotros. Exactamente, por eso la silla de Metrópoli Monterrey es la silla más cara, como lo decimos siempre, porque no se requiere todo el dinero del mundo que usted tenga, no basta para venir aquí a este programa. Tiene que tener comprobada integridad, honorabilidad, buen juicio, carrera, trayectoria, conocimiento y además una empatía por compartir con la gente toda esa experiencia. Es correcto. ¿Y el tema, mi Arturo? Pues el tema es lo mismo, es el cochino de dinero, Michuy. Pues sí, pero tiene que ver lo mismo, es el cochino de dinero. O sea, después de los 50 años, yo no parezco, pero tengo más de 50 y voy llegando a los 60, si usted no lo sabía. Se ponen a pensar, Chuy, y ya no convives con los chavos de 30 ni los de 20. ¿Te has fijado? Por ejemplo, yo en las mañanas voy con mis perritos a pasear y sí, pues puro de 70 para arriba. Ya. Es mi raza ahora. De 70 y más. Sí, porque son los que van con el perrito también a pasear al parque sí, y a caminar. Entonces, pues ya pura juventud acumulada ahí en el parque. Correcto. Yo soy de los chiquillos, ¿te imaginas? Sí. Yo soy de los chavitos. Sí. Soy el recién llegado a la pandilla, güey. Ajá. Entonces, un tema muy constante que sale ya sea por precaución, por prevención o por consecuencias, ese es de la repartición de los bienes, Michuy, lo que es un testamento, lo que es la herencia, incluso en vida lo que es la transmisión de los bienes. Sí. Nadie sabe qué hacer, cómo hacerlo, ni de qué manera es lo más adecuado para que tu familia quede protegida en caso de que tú no estés, sí, y sobre todo para que tus bienes, tu trabajo de toda tu vida, no se vaya a ir por la basura, por el caño, en malas manos o con malos manejos. Entonces, perdón, me pareció muy importante, muy importante ser considerados con ese grupo de gente que no tienes por qué estar viejo para hacerlo, Chuy. A los 40 años lo puedes hacer. La muerte no tiene edad, es lo primero que aprendamos en medicina. Y pues no sé qué te parezca. Me parece muy importante el tema, Arturo, y sobre todo tú has pensado bien en este tema porque ya realmente cuando uno ha generado un patrimonio, cuando uno ha hecho un trabajo que lo haces no solamente por ti, lo haces pensando en tu familia, porque a veces para uno pudiera decir, pues estoy tranquilo, estoy a gusto con esto, pero generas un patrimonio para las personas, en este caso las personas que amas. Es importante dejarlos protegidos, no dejarles un problema, no dejarles algo por lo cual se vayan a tener que estar peleando. Y también, como hay una frase famosa, Arturo, que dice, nadie sabe para quién trabaja, que después vienen otras razas y lo disfrutan, ¿verdad? Oye, se lo comen el patrimonio. Sale que le dejaste la mitad de tu fortuna a tu hija, luego se divorcia y el yerno anda con tu camioneta del año con otra chica, o al revés, sale que tu nuera ya no está con tu hijo y le toca la mitad de la casa y lo que tú le dejaste a tu hijo y anda ahí con tus vehículos y nadie sabe para quién trabaja exactamente. Así es. Entonces, a pesar de esas situaciones que no son nada raras, Chuy, en la vida real, no, claro, lo que más me interesaba a mí era la posibilidad de que no hubiera malos manejos, porque mira, imagínate ya de 85 años, de 80 años, abuelito, fírmele aquí. Tío, aquí, mire, es para el contrato del cable, nada más, etcétera, etcétera. Sí. Se presta. Pareciera programa de La Rosa de Guadalupe, Arturo, pero es la realidad. O sea, como dicen, parece ¿cómo se llama?
Parece cosa hecha adrede, pero es anécdota, o sea, parece que es mentira, pero Oye, es anécdota real. Y ya para terminar, también el hecho de aprender a no ser injustos con la gente a la que le dejemos los bienes, de qué manera podemos ser proporcionales, de qué manera podemos ser correctos, cómo no dejar desprotegida a tu esposa si tú te vas y se queda ella grande, anciana y sola con tus hijos, etcétera, etcétera. Yo creo que Julio tiene bastante bagaje en todo esto. Claro. La parte de que es catedrático, trabaja todos los días legislando, no. Viendo casos, ¿cómo se llama tú, Julio? ¿Eso cómo se dice? Abogando, litigando, la palabra se me fue, ya ven, como si tengo arriba de los 50 y tantos. Litigando. Julio trabaja litigando todos los días, entonces no estamos hablando nada más de los libros, sino de la experiencia diaria. Es correcto. Y bueno, vamos a ir a nuestro primer corte, pero antes me gustaría decirles que este tema va a estar interesante, puede compartirlo, o sea, ahorita estamos a muy buen momento, señora, amigos, para que compartan este tema con gente que le pudiera interesar, que le pudiera a lo mejor estar pasando por alguna situación, y un mensaje que nos gustaría dejarles, lo vamos a comentar, pero mejor lo digo de una vez, porque si no se me olvida, Arturo, al final, si ustedes están pasando alguna situación así de manera familiar y usted es de los familiares que tiene poder, no sea picudo y no sea gandalla y no se friega a su familia. Déjame, me la ganaste, Chuy. Yo iba a decir, espero que los jóvenes que están viendo este programa no le tapen allá al abuelito la pantalla o no le apaguen a la tele para que no lo vea, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Bueno, pues vamos a nuestro primer corte. Quédese con nosotros. Seguimos aquí en Metrópoli, Monterrey. Pues muy bien, ya estamos aquí de regreso con nuestro invitado, el licenciado Julio Ortega González. Julio, bienvenido a este programa. Como siempre, eres nuestro abogado de casa desde hace 4 años. Y pues, la bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias. Agradezco a Metrópoli Monterrey la invitación y a toda su estimada audiencia. Muchas gracias, Julio. Gracias por acompañarnos. Julio, tenemos un tema bien interesante el día de hoy acerca del testamento, las herencias y la cesión de bienes. Cesión de bienes, así ¿Qué es. podemos saber ¿Dónde empezamos, no? Mande, ¿por dónde empezamos? O sea, claro. ¿con qué se come todos esos términos? Los hemos escuchado, pero ¿qué onda? Con mucho gusto. Pues lo que pasa es que los bienes no pueden quedar a nombre de una sola persona. Los bienes tienen que suceder del titular. Y entonces el titular, antes de que acuda a mejor vida, tiene el derecho de acudir con un notario para establecer su última voluntad. Correcto. Por eso, doctrinariamente hablando, se dice, el testamento es el acto jurídico por virtud del cual el testador establece su última voluntad. Ha habido ocasiones que cuando se va al Archivo General de Notarías se ve que hubo varios testamentos. Bueno, el último desplazará a los anteriores. Primera duda que la gente tiene. Si hay varios testamentos, que uno se lo dejó al primo, otro al mollete, no sé, compadre, hay muchas situaciones. No, claro, por supuesto. A quien sea, o sea, y el último, realmente es el que vale, porque puede ser al revés, que lo haya hecho para la familia, primero mucho de la esposa, y luego de repente otra persona que ni conocen, etcétera, etcétera. O sea, la cuestión es que el que tenga fecha última o la fecha más reciente y que esté notariado y en el registro público es el válido. Totalmente. Y en el mes de septiembre se hace una campaña para toda su estimada audiencia para que acudan. Salen al 50%. Si de 6,000 normalmente te cobran 3,000, entonces ya se establece cuál es la regla que yo sugiero, salvo la mejor opinión de la estimada audiencia, que siempre se vele por los intereses del cónyuge supérstite y de sus hijos. Ya ustedes sabrán, en Italia ha habido quien deja todos sus bienes a un perro y empiezan los derechos humanos. Entonces, ese viene el concepto de la herencia. La herencia es suceder todos los bienes del difunto, todos sus derechos y obligaciones, porque no pensemos que por el hecho de fallecer, la obligación se extinguió. La obligación sigue. Las deudas siguen. Un muerto, estamos con obligaciones. Claro, la deuda sigue. Acabas de decir un punto muy importante y van a ir surgiendo las dudas. Siempre tenemos la costumbre, yo de estudiar el tema cuando en general son temas médicos, porque nos gusta para empezar y estamos en el área y todo lo demás. Pero en este caso yo no quise leer porque no es mi área, no quise leer porque es más complejo, no quise leer por muchas cosas, pero sobre todo no quise leer porque tengo muchas dudas que la misma gente tiene, o sea, las compartimos. Esa es otra duda que nos estás comentando. ¿Se puede ceder, transmitir o heredar bienes a una mascota o a una
cosa que no sea humana, al refrigerador, al perro, al caballo. Ahorita tenemos la apertura de los derechos humanos. Se reformó el 10 de junio de 2011 ese principio pro persona. Okay. Entonces ahorita ya estamos obligados a respetar tratados internacionales. Perfecto. Y la última voluntad del testador. Pero ¿qué se tiene ante estas cuestiones? Una acción de nulidad. ¿Por qué? Porque obviamente el testador, la realidad es para que se sucedan los bienes a personas de carne y hueso, como lo que somos nosotros. Claro. Pero, pues el ámbito de los derechos humanos, ahorita ya ha habido, ¿verdad? Cambios. Ajá. Cambios, okay. Así es. Entonces se pudiera hacer, pero se puede meter un juicio de nulidad. Si yo me siento afectado porque papá le dejó todo a su gato, por ejemplo. Totalmente, porque ya se ha venido presentando en Italia. Pero fue el primer testamento en donde hubo una herencia hacia un animal. Okay. Entonces ahí empiezan los cuestionamientos. Yo le diría, si yo fuera el juez, le diría, ¿por qué se lo dejaría al gato y no a ti, papá? Claro, no, o sea, deja tú eso, Arturo, oye, no nada más es el que se lo dejes a un animal, o sea, realmente, pues no tiene caso, o sea, ¿qué va a hacer el animal? No lo sabemos. Al contrario, el animal entra quizás dentro de los bienes heredables, ¿no? O sea, el perro se va con Juanito, el gatito se va con Lupita y así, ¿no? Coincido, porque nuestro Código Civil obviamente es de 1928 y es muy sabio. Tiene 4 libros: personas, bienes, sucesiones y obligaciones, que son los contratos. Okay. Entonces, pues todo es derecho privado y es precisamente para regular la actividad de los particulares. Okay. Julio, una pregunta muy simple aparentemente, pero que yo sé que es compleja. ¿Qué características debe tener el testamento legalmente hablando? Las características es que debe de otorgarse ante notario, es un documento público abierto en donde el notario lo va a cerrar. No puede saber ni el abogado, ni la cónyuge, ni los hijos. Es un acto personalísimo, lo dice la doctrina. Uh-huh. Solamente el notario, Dios y el testador lo saben. Al testador se le van a pedir sus generales, su ID, se le van a pedir documentos de lo que quiere ceder, porque yo no puedo ceder, por ejemplo, el inmueble en que me encuentro ahorita de Metrópoli, Monterrey. Yo tengo que acreditar que está mi nombre, sí. ¿verdad? Entonces, teniendo esa propiedad, el notario se percata y ya dice, perfecto, estos bienes van a pertenecer a esa masa hereditaria, porque son juicios universales. Cuando hay testamento, cuando no lo hay, el legislador suple esa voluntad del testador y por eso dice, bueno, yo supongo que el testador, si no dejó testamento, establece reglas. ¿Quiénes son los herederos? Cónyuge, supérstite e hijos. Okay. Si no los hay, ascendientes. Okay, si padres. No los hay, colaterales, hermanos. Si no los hay, sobrinos. Y si no hay nada, beneficencia pública, Secretaría de Salud. Por eso sí recomiendo que inviertan en un testamento a su audiencia. Invertir 3,000 pesos les va a dar certeza jurídica de que esa voluntad les va a dar tranquilidad. Julio, no sabemos cuándo nos va a llegar la muerte. ¿A partir de cuándo es conveniente que una persona, digo, no solamente en la edad, sino a partir de cuándo, si tiene ya alguna posesión o algo, es bueno que una persona empiece a hacer su primer testamento? A lo mejor en el paso de los años puedes hacer modificaciones, pero al inicio, ¿desde cuándo es conveniente que una persona pudiera tener un testamento? Para mi gusto, desde que adquieres la mayoría de edad. Sin embargo, conforme vas obteniendo calidad profesional y obteniendo bienes, se puede ir haciendo esa planeación. En el caso de un servidor, a los 40 años otorgué un testamento, ¿verdad? Entonces puede ser a los 40 que se me hace una edad, porque si esperamos de que, oye, a los 60 o 70, hace un momento, ustedes como médicos lo comentaron, personas que hubo fallecimiento COVID, personas que ahorita están falleciendo por paros cardíacos, por temas de depresión, ansiedad y todo lo que ustedes saben mejor que yo. Claro. Oye, yo sí tengo una pregunta y tú diste un poquito con la clave de lo que iba yo a preguntar. Yo quería dividir este segmento ya posteriormente en 2 tipos de cuestiones. El intestado, cuando fallece la persona sin testamento, y cuando fallece y tiene deudas. Entonces, la primera regla para que usted haga testamento es que tenga algo que dejar.
Pues sí. ¿Me explico? Pues sí. Si no tienes nada que dejar. Suena muy obvio. Si un día tengo algo, te lo dejo a ti. Suena muy no obvio. Tengo, pues, pero finalmente sí quisiera que Julio nos comentara un poquito de esas dos cuestiones. Nos queda tiempo para eso. Una, el intestado, y en segundo lugar, cuando el testamentario muere con deudas, ¿se pasan a la familia o a los hijos? Es una pregunta que mucha gente tiene, porque en el ámbito empresarial, Chuy, de las microempresas, etcétera, etcétera, muchas personas mueren con deudas. Claro. Exactamente. Por eso es que se dice que la herencia es la transmisión de bienes y también de obligaciones. La obligación no se extingue. Por eso muchos banqueros que son acreedores de la persona que falleció persiguen y denuncian al representante legal, que es el albacea. El albacea es una institución de la sucesión que va a representar al de cuyos. ¿Cómo se ven los juicios? Se pone fulanazo de tal, albacea de tal de cuyos, y los juicios empiezan tal institución de banca múltiple versus la sucesión de Juan Pérez, que es el típico ejemplo, ¿no? Claro. Entonces ya se empieza a perseguir esa deuda que se tiene con motivo de un crédito bancario, con motivo de la suscripción algo quirográfico. Sácame de una duda, porque si no se me va la pregunta. Se persigue al que hereda si el muerto dejó bienes. Creo, no sé, esa es mi duda, de hecho. Si no dejó nada más que las puras deudas, no se persigue a nadie, o sea, no hay por qué quitarle. Si no tuvo bienes. Exacto, no, o si dejó más deudas que bienes, o si no cubren los bienes la deuda que tiene. Bueno, esa es otra. Sí, claro. Yo como hijo de fulano, por ejemplo, pues no me van a hacer nada, o me van a quitar lo mío, que sí es mío, o no. ¿Cómo se maneja? Se maneja de la siguiente forma. Se tiene derecho por parte del heredero de repudiar la herencia. Si al momento de decir, hay tantos bienes, pero son todas estas obligaciones y juicios, al final del día, el acreedor es el que tiene que perseguir. Si el acreedor no puede adjudicarse los bienes del que falleció, simplemente se obtiene una carta de incobrabilidad y se dice, esta sucesión se peleó, no hay bienes, se siguió todas las secuelas y no se puede ejecutar la sentencia. Entonces se da una carta de incobrabilidad. Qué interesante, ¿no, Chuy? No, interesante. Son situaciones de la vida diaria. Sí, yo alcancé a escuchar en alguna ocasión, me sacarás de la duda, Julio, si esto no es correcto. Una persona que dejó solamente una propiedad, pero tenía deudas con las tarjetas bancarias y departamentales, que a final de cuentas, pues, independientemente que lo giraron al buró y recibía citatorios extrajudiciales y lo que sea, pues falleció. Pero entiendo que las instituciones bancarias cobran un seguro por las tarjetas de crédito, entonces, por lo tanto, ellos ya cobraron la deuda, entre comillas, y venden la cartera para un cobro extrajudicial. ¿Eso también le puede repercutir al que recibe la herencia? Eso es muy bueno, y también para darle este comentario a su estimada audiencia. Cuando ustedes obtengan créditos para la audiencia, ya sea de casas o de bienes, es bueno que tengan una cláusula de un contrato de seguro de vida. Porque entra al momento de que se fallece. Yo participé en un asunto en contra de una institución bancaria en donde el asegurado realiza el contrato de seguro de vida en marzo y en abril fallece. ¡Wow! ¿Verdad? Entonces el banco dice, oye, espérame, yo no te voy a pagar nada porque nada más me diste un mes. Entonces fue un pleito que ante un juez de oralidad mercantil, la magistrada Fátima, que es profesora, ella me otorgó la razón, porque obviamente yo acredité, uno, que había póliza, dos, que estaba vigente, y tres, que se dio el siniestro. Entonces, eso es muy bueno, esas cláusulas que ustedes dicen, porque si yo tengo 8 tarjetas y ya hay un fallecimiento, pero hay esa cláusula de contrato de seguro de vida, se extingue la obligación, porque entra el seguro. Perfecto. Bueno, quédese con nosotros, seguimos aquí en Metrópoli Monterrey. Correcto. Bueno, estamos con Julio en este tema tan interesante, tan variado y con tantas astillas, Chuy, por todos lados. Y Chuy, Julio tiene un comentario que hacernos y un tema en particular que desarrollar en este segmento. Julio, ¿de qué se trata? Muchísimas gracias, doctor Mendoza. Básicamente es comentar a esta estimada audiencia que en el estado de Nuevo León ya tenemos reformas en materia de sucesiones, que es una reforma de una sucesión administrativa.
consiste en acudir con el notario todos los herederos. Pero eso sí, señores, todos tenemos que estar de acuerdo. Con una persona que se considere heredero que no esté de acuerdo, con eso no va a funcionar y entonces tendremos que acudir con un juez a desarrollar 4 etapas. La primera etapa es la de la denuncia para que se haga una investigación si hay o no testamento, se declaren herederos y el albacea. Segunda etapa, la formación de inventario y avalúos. ¿Qué bienes fueron los que generó el decuyus, la persona que falleció? Tercera etapa son la administración que va a hacer el albacea para rendir frutos, si hay inmuebles en arrendamiento, entregar a cada quien parte de su pensión rentística, y la fase final es la adjudicación a los herederos. Estas son las 4 etapas que pueden ser engorrosas. Tenemos en juzgado, señores, sucesiones de herencias que han durado 30 años y que han cambiado 30 abogados o 30 grandes firmas de abogados, cuando administrativamente ustedes pueden hacer su sucesión en 3 meses. Oye, Julio, y además, a lo mejor en esos juicios tan largos, mueren también los que iban a ser herederos y ahí viene otro intestado, ¿no? Otro juicio. Los hijos de que está peleando la herencia, pasa muy seguido. Julio, y nadie disfrutó. Hay una figura en Estados Unidos, creo, donde no es necesario hacer un juicio cuando hay intestado o incluso cuando hay testamento para repartir la herencia, y que se hace en vida por parte de la persona que puede fallecer, y que es un tipo de fideicomiso, donde cuando fallece la persona no es necesario ir a un juicio ni con un juez ni con nada de esto. ¿En México existe esa figura? Es correcto. Se ha utilizado por algunos empresarios la figura del fideicomiso, ¿verdad? En donde se dice que el fiduciario pues va a ser el banco para empezar a administrar a todos los que son beneficiados, que se llaman fideicomisarios de este objeto. Pero pues al final del día yo les diría, la propiedad no está a nombre de los herederos. Exacto. Por lo cual a mí me conviene que mejor su audiencia, comiencen a regularizar, porque tenemos las ciudades irregulares, que están a nombre de los abuelos. Empecemos a regularizar muy buen punto, los inmuebles. Muy buen punto. Empecemos a invertir nosotros para cuando ya después nos toque suceder, ¿verdad? Las generaciones que vengan, ahora sí yo le llamo que vienen con torta bajo el brazo. ¿Por qué? Porque se les deja arropados con estos bienes, o inclusive, siguiendo tu comentario, las abuelas le llamaban la herencia en vida, que es, hago la donación a mis hijos. ¿Y cómo los amarro? Con un usufructo vitalicio. Es decir, en vida yo ya pagué los impuestos, ya adjudiqué, pero no me pueden sacar porque el usufructo vitalicio se inscribe en el registro y es hasta que yo cumpla mi vejez y hasta que tenga el último día de vida. Ok, quiero entender una cosa con esta pregunta que hizo Arturo, Julio. El fideicomiso es para cuestión dinero, no es la propiedad. También entran inmuebles. También entran inmuebles. Perdón. Es una figura es que no entendí mal. Sí, se utiliza por algunos empresarios, a mí me lo sugerían, y yo tengo contratos de fideicomiso. Correcto. En donde, pues yo mi duda es de que al final del día el inmueble no va a estar a nombre de los fideicomisarios. Sí, claro. Hay que pasar, o sea, hay que hacer el juicio para pasarlo a nombre y ya entra dentro del fideicomiso. Exacto, por eso los contratos de fideicomiso tienen una vigencia. Cuando se extingue ya esa vigencia es cuando ya tenemos que realizar esta sucesión. Y ya me anda para hacer la pregunta incómoda, dale, ya me anda, no me aguanto hacer la haces en este segmento o al final. Todos los que no son familiares de ese posible occiso se están haciendo. Julio, si el muertito hace testamento correctamente y todo como tú dices, a la familia, a la esposa, a los hijos, pero tiene por ahí algo escondido, le salen que nunca falta, familiares, 4 o 5 hijos, 2, 3 novias más, etcétera, conocidos, amigos íntimos, lo que sea. ¿Qué procede ahí de parte de ellos y si es válida su pelea legal después por una parte de esa herencia? Estoy seguro que mucha gente se lo está preguntando, los que la deben y los que la pagan y los que no deben nada también. Con todo el gusto. Hay una notificación que en la doctrina se le llama una notificación virtual. Ustedes cuando se van a lustrar el calzado siempre ven en el periódico extractos
de, oye, es un edicto, falleció fulanazo de tal, y se les manda a llamar para que comparezcan en tal juzgado de lo civil, con tal expediente, porque se anuncia el fallecimiento de tal persona. Claro. Esa es una notificación. Entonces, ¿qué tiene derecho el heredero a hacer una acción de petición de herencia? O muchas veces, siguiendo a tu pregunta, se da situaciones que el testamento casualmente se otorgó 24 horas antes de que el decuyus dejara este mundo. Entonces es cuando ahí se somete ante el juez una acción de nulidad de testamento, porque se cuestiona, oye, ¿tenía facultades? Claro. Estaba agonizando. Estaba agonizando. Le agarraron la mano. Le agarraron la... No, claro. Le pusieron la huella. La realidad supera la ficción. Conocemos nuestra gente. Sí. Lana es lana al final. Papá ya ni lo ocupas, hombre, ¿para qué le quieres? Sí, ya te vas a morir. Sí es cierto. Discúlpeme usted lo crudo y lo real, pero hemos rotado por muchas salas de cuidados intensivos y no están pendientes de si va a salir el señor, sino de cuándo se va. Es triste, pero si aún siendo familia nos ha tocado ver que ya están como que... ¿Y cuánto subió la cuenta? ¿Ya van 2 millones? Sí, ya me quedan 5 menos. No, o sea, es triste. Sí, oiga, ya para no lee tanto medicamento tan caro. Como quiera, ¿para qué? Sí, muy, muy triste, por eso hicimos este programa. Así es. Qué interesante esto que está comentando aquí el licenciado Julio Arturo, porque muchos estamos desinformados, O sea, no estamos enterados de todo lo que debemos hacer, pero esto de empezar a arreglarlo con tiempo y a tiempo es buenísimo. No, pero mi pregunta era un poquito más allá, Julio. Si estas personas, la concubina, la amante, la novia, derechos, el hijo que no está reconocido, etcétera, tienen el derecho de pelear esa herencia, y qué tantas posibilidades tienen, también esa es otra pregunta, de ganar o de meterse en esa repartición de bienes. En la repartición. Con todo el gusto. La cónyuge podrá decir, oye, yo tengo un derecho, pero de posesión sobre el inmueble, que no es lo mismo tener una posesión del inmueble a suceder, porque el Código Civil es muy sabio. El Código Civil le da derecho al cónyuge supérsite y a los hijos. En ningún momento le da el derecho a una concubina o a un concubinario. Claro. ¿Me explico? Entonces ellos no tienen más que la cuestión de decir, yo estoy en este inmueble, sáquenme. Entonces, ¿qué va a hacer el albacea? El albacea tiene que ir a reclamar que desocupen ese inmueble. Claro. Ahora, si ustedes me dicen, oye, se adelantó la concubina y se otorgó un testamento casualmente 24, 48 o algunos meses antes del fallecimiento del testador, entonces se tiene que cuestionar ante un tribunal, ¿verdad? Si en verdad había facultades, si en verdad su voluntad fue plena del testador. ¿Y cuando no están incluidos, pueden pelear? Así es. Se puede pelear porque la regla general es de que el Código Civil es muy sabio de decir, oye, si no hay testamento, ¿quiénes entran? Pues la familia. Lo que ustedes cuando empezó este segmento, ¿verdad? Dijeron, oye, pues todos trabajamos pues para la familia. Claro. ¿Verdad? Sin embargo, en la realidad sí se ven algunas estrategias, algunas maquinaciones, artimañas. Yo le llamaría artimañas, sí. ¿Verdad? Y entonces de repente aparecen varios testamentos, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que nulificarlos. Claro. ¿Verdad? Por eso, pues la salud jurídica sería adjudicar en vida, ¿verdad? O en determinado momento, si se tienen ya el testamento y todo, pues nada más ahí estar dando seguimiento, que el testador, ¿verdad?, no vaya y otorgue otro testamento, pero volvemos a lo mismo, este es un acto personalísimo. Claro. Julio, hay familias que están distanciadas y que tienen poco contacto, ¿no? Pero, pues a lo mejor el papá que dejó a esa familia y todo, no hay mucho contacto y resulta que no te enteras que falleció sino hasta algún tiempo después. ¿Cuánto tiempo pudieran tener las personas para reclamar o pelear esa parte del testamento, si está intestado o no está intestado? Todas las obligaciones para efectos de liberar cualquier derecho es a 5 años. Ok. ¿Verdad? Por eso muchos, por ejemplo, ¿qué vemos en el centro de Monterrey? Vemos personas que a lo mejor no están ahorita, sino que están en Estados Unidos, y cuando vengan, ¿qué estamos viendo? ¿Están las propiedades solas? Así es, por eso ellos muchas veces vienen y reclaman, oye,
yo voy a reclamar como albacea que me regreses, que me restituyas a través de una acción reivindicatoria ese inmueble. Ok, porque hay muchos, Arturo, en el área metropolitana, muchas propiedades solas. ¿no? En todo México, Sí. Vas a diversas ciudades México. Y hay muchas. Y habiendo tantas, a mí no me tocó ningún tío lejano que dejar algo, o sea, puras deudas. A mí tampoco, hombre, sí, se hubieran mochado con algo de perdido. pero bueno, oye, bueno, ¿qué otro? Traías otra pregunta, Arturo, ahí hacerle aquí al licenciado Julio. O sea, de que la gente que ha convivido con esa persona que se alejó precisamente, pues la novia, los hijos de la novia, y no estuvieran obviamente en un testamento familiar, pues pudieran pelear algo de lo que dejó el novio, no sé, lo que sea. Claro. Hay una figura que se llama la institución del legado, que es dar a título personal a cierta persona, ¿verdad? Como ustedes dicen, oye, hubo una persona que asistió a los hijos, ¿no? Por ejemplo, la nana. Se le puede dejar un legado. Excelente. Claro. ¿Me explico? Entonces, si nos vamos a un término de justicia y de equidad como es este honorable programa, se recomendaría, sí, si tú tienes la cana al aire, como le quieras llamar, se puede dejar un legado. Y lo demás entran en herencia, esa masa hereditaria para la familia. Pero, pues volvemos a lo mismo, todo se va a ver hasta que haya un testamento y si no, nos vamos a las reglas del intestado. Qué bueno que ahorita todo esto está regulado porque a mí me tocó vivir una situación donde las familias, los señores de antes eran de mucha palabra, ¿no? Y que se respetaba lo que decían, pero ya después los herederos se pasan eso por el arco del triunfo y sacan a las familias, ¿no? O sea, que estaban ahí en esa propiedad que de alguna forma, pues a lo mejor no tenían a dónde irse o algo y no les valió y lo sacaron, ¿no? Bueno, en el corto segmento tengo para Julio otras 2 preguntas más que tienen que ver con eso precisamente y que también son muy comunes aquí en Nuevo León. Excelente, bueno, quédese con nosotros, seguimos aquí en Metrópoli Monterrey. Muy bien, y ya de regreso con nuestro último segmento, 2 preguntitas así muy breves, Julio. La primera, la que comentó mi estimado Chuy, ¿puede alguien decir es que mi abuelito dijo que este terreno era mío? Porque pasa todos los días. Sí. Y el segundo, ¿pueden los empleados, trabajadores o gente que haya estado en relación laboral con una persona pelear parte de una herencia si se van a quedar sin indemnización, liquidación, etcétera, porque se murió el dueño del negocio y el negocio con él a veces? Qué interesante pregunta. Súper interesante. Muy bueno. Porque me tocó un caso de que alguna vez supe de una gasolinería donde se murió el dueño y luego en un tiempo futuro, porque pasaba por ahí seguido, los empleados de la gasolinera ya eran los dueños. ¿Cómo le harían? No sé. No supe. No, pues ahí no tengo idea. Con todo el gusto. Lo que se tiene que hacer en el caso de los trabajadores que demandaron, por eso decíamos, el hecho de que la persona fallezca, las obligaciones ahí siguen, los pleitos ahí siguen. Claro. ¿Qué tiene que hacer el actor, que en este caso es el trabajador? El trabajador tiene que ir con un juez a denunciar la sucesión del patrón y decir, mi patrón falleció y yo vengo a solicitar que se aperture esta sucesión y que tú, juez, manifiestes que estos son los herederos y que se señale quién es el albacea. Ya una vez teniendo el albacea, él tendrá que ir a defender esos derechos. O si el trabajador no lo hace, pongamos que fue el que falleció, que tenía varios inmuebles, el albacea tendrá que apersonarse en este expediente laboral y decir, su señoría, yo soy el representante legal del que falleció y vengo a pelear, ya sea que no era mi trabajador, ya sea que no hubo un despido injustificado y ya sea que no le asiste la razón al trabajador y tendrá que subirse a un pleito para en su caso negociarlo y concluirlo con algún pago y si no, cuando viene la sección de ejecución de cualquier pleito, ahí es donde yo le llamo la parte triste, porque ahí es donde se adjudican los trabajadores de decir, oye, aquí está la sentencia con el nuevo sistema, se llaman sentencias, anteriormente eran laudos, que es la resolución que pone fin al juicio laboral y en donde después de que ya no haya amparos ni incidentes, los trabajadores dicen, me vengo a adjudicar esto ya es inmueble.
Así es, entonces, fue lo que pasó. Sí. Es cierto lo que yo vivo seguramente. Sí. Wow. Por eso es recomendable que la persona que falleció, oye, hay que detectar en qué juicios estaba involucrado. Debe de haber comunicación de su audiencia con la familia, de decir, oye, tengo estos pleitos. A lo mejor es 1, a lo mejor son 10, pero que toda la familia sepa cuáles son esos juicios y el estatus para tener una salud jurídica en estos juicios y poder entrar y concluirlos. Siempre les digo, llegar a un MASC, un mecanismo alternativo de solución de conflictos. En vez de una bronca. Exactamente. Claro. Ok, esa parte es buena. Bueno, ahorita contestas la otra pregunta, pero relacionado con esto, Sí. ¿cuándo entra el relevo generacional? O cómo tú, digo, sé que no es el tema así como tal, pero el relevo generacional quizá en algunas empresas familiares es importante porque a lo mejor muere el que estaba arriba y, tú subiste como director, pero no hubo algo formalizado, no hubo actas protocolizadas que te pusieran al frente. Claro. ¿Cómo tiene que hacerse eso, Julio? Sí, en materia de sociedades mercantiles yo lo hice mucho porque en COVID varios empresarios nos dejaron. Sí. Entonces lo que se celebraba es una asamblea general de accionistas manifestando el fallecimiento del administrador único y la voluntad de la asamblea para designar al nuevo, porque la sociedad no se puede quedar acéfala sin administrador. Sí. Entonces se protocoliza ante el notario, se inscribe en el registro público del comercio y con esa escritura el tercero, que normalmente es la cónyuge superstite o el hijo, ya dice, esta es mi escritura y con esta yo comparezco para que a partir de 2021, que fue el caso, yo ya sea reconocido como el administrador único. Muy buena pregunta, Chuy. Aquí hay muchos negocios, muchas empresas. Sí, claro, claro. Otra pregunta, ¿nunca falta el hijo pródigo? El sobrino que nunca te visitó hasta que se estaban muriendo. Alguien, hay manera, es que eso del amparo, digo, yo sé que es una bondad de la legislación, de las leyes y todo eso, pero se ha prostituido tanto en mi concepto sin ser abogado, sí, claro, que cualquier pelafustán se puede amparar habiendo hecho los delitos comprobables y todo. ¿Se puede amparar a alguien contra el testamento de alguien? Decir, oye, yo soy el hijo que nunca quisieron o el que nunca hizo caso y yo sé que papá no me va a dejar nada o que ya vino me dejó, no sé. ¿Puede haber un posible amparo o pelea con respecto a eso? Sí, debo aclarar lo siguiente. El amparo es un mecanismo extraordinario, es hasta el final. Primero necesitaríamos decir, hoy hay una nulidad de testamento, luego ir a la apelación y después el juicio de amparo, que es la última instancia. Es como ustedes, cuando van a operar a alguien, primero es el tratamiento y ya después no se puede, ahora sí, te toca la operación. ¿Me explico? Lo mismo con nosotros. El amparo ya es el último mecanismo extraordinario que la Constitución nos otorga a los justiciables. Empero, sí, en efecto, si no hubo testamento, por eso para mí es muy importante este programa, para fomentar la figura del testamento. Si no lo hubo y estuvo el típico hijo que dice, oye, yo no hice nada, pero al final del día yo se los dije, el legislador suple la voluntad del testador y dice, es por cada hijo parte alícuota heredero y no se prejuzga si generó y amasó fortuna, si tuvo todos los posgrados del mundo, si fue el mejor ciudadano, que a lo mejor hasta preseas tiene de Nuevo León. O si es un vago. No se prejuzga, ¿verdad? Muy bien. Entonces, él entra. ¿Por qué? Porque el legislador dice, oye, como el testador no acudió con el notario, ¿verdad? Entonces entra como heredero. Y también a colación sale este otro tema. El sobrino que diga, oye, es que a mí me lo prometió. Para mí son falacias, que son sueños engañosos que se va al tribunal, pero el tribunal te abre la puerta de buena fe, pero cuando hay una sentencia, el tribunal va a dictar absolutoria. Julio, ¿qué pasa con herencias, donde desafortunadamente vamos a pensar que un matrimonio con hijos menores de edad fallece en el mismo momento, en el mismo accidente y quedan nada más esos niños solos, pero hay patrimonio? ¿Qué pasa con esa parte de la herencia? Precisamente los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, ellos tienen que ser sustituidos por una procuraduría. Ya se tiene una procuraduría de los niños, las niñas y los adolescentes que
protegen estos derechos del menor, ¿verdad? Porque en efecto, en accidentes donde hay fallecidos y los que llegan a sobrevivir, se les tiene que designar a un representante de la Procuraduría que vele por los intereses, ¿verdad? Con independencia de que también se puede señalar como un tutor a un tío, ¿verdad? A la abuela paterna, a la abuela materna, hay reglas. Así correcto. Es. Sí, porque no vayan a ser tíos gandallas, ¿eh? Puede pasar, me han platicado. Sí, existe la figura del tutor. Ahorita a mí en muchos asuntos en donde no precisamente es de que haya fallecimientos, los jueces me dicen, oye, yo señalo un tutor que pertenece al gobierno, ni siquiera es que yo lo designe, pertenece al Poder Judicial y este tutor va a velar por los intereses del menor. Uno, para que no se pase de listo ni el abogado actor ni el abogado del demandado, sino que él ahora se centra todo hacia los intereses de los menores. Qué bueno. Me río porque Chuy dice, ¿y tú sabes quién eres? Saludos. No, nada que ver, nada que ver. Que le aproveche, tío. Oye, había quedado pendiente una pregunta, Julio, acerca de cuando el abuelo, vamos a decirlo así, que eran de los señores de antes, ¿no? Que tenían mucha palabra y que decían, oye, pues yo les voy a dejar esta propiedad, se la dejo a mi hijo, a mi hija, a mis nietos o lo que fuera, ¿no? Pero no lo dejó por escrito, ¿no? No lo dejó notariado, ¿no? Existen muchos tipos de testamentos. Para mí el más seguro es el público abierto, que se hace ante notario. Pero en efecto existe el testamento público cerrado, donde se dice, oye, a otra persona, y otra persona y lo cerramos y luego lo abrimos. Pero al final del día, señores, son impugnables, ¿verdad? Completamente. Porque el notario es un fedatario público que te va a pedir todas tus generales. Y el notario es de buena fe. Al notario no, en teoría, ¿verdad? Porque pues también ha habido hemos visto últimamente una degeneración de la especie notarial. Exacto, existe igual el testamento especial, el privado, el militar, el otorgado en el extranjero, ¿verdad? Si nosotros estamos en el extranjero y sobreviene hay alguna cuestión de salud, puedes acercarte con un cónsul, que es como extender el territorio mexicano con el cónsul que está en el extranjero y rápido otorgar un testamento. Él es un fedatario. Él es un completamente. Fedatario. Así muy bien. Es. Con los nuevos medios, Julio, de comunicación, audiovisuales, etcétera, con los que nos estamos encontrando ahorita nosotros y la gente que viene atrás de nosotros, ¿qué tan válido es un testamento hecho de manera digital, visual, audiovisual, etcétera, en vez de uno escrito nada más? Supongamos que no tengo notario en mi casa, vivo en un rancho muy lejano, pero tengo celular. Yo, Arturo Mendoza, le dejo así mis 2 perros, mis 4 camotes, lo que tú quieras, a fulano de tal, y doy fe de que soy yo, aquí estoy, etcétera. Totalmente. La tecnología y la inteligencia artificial ha rebasado nuestras leyes, entonces esa voluntad sería tildada de nulidad. Excelente, qué bueno que lo dices. Sí, ¿por qué? Porque tiene que revestir el testador con las formalidades que nos dice el Código Civil. Perfecto. Punto. Y hasta ahorita el Código Civil y nuestros códigos de procedimientos no se han ajustado a esta modernidad. Yo ahorita ya voy a empezar a leer libros de inteligencia artificial. Ya se habla del hecho de que si los robots tienen sentimientos, entonces pues imaginémonos qué va a pasar con nosotros que siendo de carne y hueso no nos ponemos de acuerdo. A veces somos insensibles. Lo más complicado somos las relaciones humanas. Claro, claro. Algo que le quieras decir, Julio, a nuestra gente, nos quedan 2 minutos, Julio. Ya nomás para hacer el cierre, Julio, ¿con qué quieres que se quede la gente del mensaje? Acudan, regularicen en septiembre y acudan a otorgar su testamento, acudan a regularizar, porque también hay campañas para regularizar sus inmuebles y todo sale al 50%, y en esa modernidad y modalidad van a tener una salud jurídica cuando en el registro público aparezcan los nombres de ustedes. Correcto. ¿Tus redes sociales dónde te localiza la gente, Julio? Muchas gracias. A un servidor me localizan en Facebook como Julio Ortega y en WhatsApp 8111-652814, igual como Julio Ortega. Estoy a sus órdenes. ¿Ya tienes testamento? No, todavía no, porque tampoco tengo posesión.
Bueno, tengo ahí algunas cosillas, pero sí, vale la pena hacer algo. Al menos voy a proteger con seguro de vida las deudas. Las hipotecas, Sí, eso sí yo creo que vale la pena. Sí, para no dejar broncas. vale la pena. Sí, para no dejar broncas. Pues muchísimas gracias, Julio. Ya sabes que Metrópoli Monterrey es tu casa y muy amable por acompañarnos nuevamente a este programa. Al contrario, les agradezco a ustedes por la distinción de poder compartir estos tópicos de trascendencia para la sociedad. Excelente. ¿Arturo? Bueno, pues yo soy el doctor Jesús González. Yo soy el doctor Arturo Mendoza. Y juntos somos Metrópoli Monterrey. Gracias por acompañarnos y muchas gracias, Manuel Guerra, por el control de audio y video.